Muy buenas tardes, amigos. Un día más, bueno, con el verano que no se quiere ir, se siente todavía algo de bochorno. Bueno, bastante preocupados con el tema de la coyuntura política, por el tema de, primero, de la desaforación de los congresistas que se ha recomendado en la comisión pertinente, desaforar a Bienvenido Ramírez, al caso del mismo Kenji Fujimori y otros más. Y también por el tema de los resultados del gobierno. Hace un momento el presidente del Consejo de Ministros se pronunció al respecto del sistema de modernización de gestión del Estado, que en verdad es muy importante y necesario que se tenga que aplicar a todos los niveles de gobierno. Cabe resaltar también de que a partir del 23 de mayo se han estado expidiendo diversos decretos supremos en favor de transferencias de pliegos presupuestarios a los gobiernos regionales y gobiernos nacionales. El día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con Lizeth Rodríguez, quien es abogada especialista en contratación pública y en arbitraje, quien el día de hoy nos va a explicar acerca de un tema que es bastante nuevo para nuestra normativa, que es sobre la Junta de Resolución de Disputas, que es un medio alternativo más de solución de conflictos que se plantea en los contratos bajo la Ley de Contrataciones del Estado. Además, nos va a explicar sobre sus antecedentes y sobre la directiva, qué es lo que plantea y cuáles son sus beneficios y cómo se puede aplicar algo que realmente es bastante nuevo y que, bueno, de alguna manera tiene que hacer más eficiente la forma de solucionar los conflictos. ¿Cómo estás, Lizeth? Y tu saludo a nuestros seguidores por el internet. Hola, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Aprovecho para enviar un saludo a todos los seguidores de la radio, a los seguidores de tu programa y, bueno, contentísima de poder compartir con ustedes algunos minutos para hablar de ese tema que realmente es muy interesante, son las juntas de resolución de disputas, así que a la orden. Bueno, hace un momento estábamos conversando por interno que el antecedente de esto es el Dispute Board, ¿no? Que bueno, que no sé hablar mucho inglés, pero bueno, el tema es que este es un tema gringo que viene de fuera. Y bueno, antes sí ha habido, digamos, intentos de modificaciones de juntas de solución de disputas. Básicamente nuestra cultura es adversarial, o sea que por todo nos peleamos, ni siquiera la conciliación hasta la fecha ha llegado a demostrar de que es una forma de solucionar, porque básicamente todo acaba en arbitraje, ¿no? Y si es que no hubiera el arbitraje, todo sería el Poder Judicial, como ocurre en Chile, como ocurre en Argentina, pero el Perú, digamos, es pionero en los temas de arbitraje, que de alguna manera también lo que hacen es suplir la competencia que tienen los jueces, ¿no? Pero también hubo un tiempo que se habló de las negociaciones directas, ¿no? Bueno, bajo la perspectiva de todos los problemas de corrupción y todo lo que acarrea, sobre todo los contratos de obra, que tú bien sabes y dominas, desde la elaboración del expediente técnico y en la supervisión de obra, por ejemplo, en la elaboración del expediente técnico ahora hay una directiva que tienes que trabajar con el MP-BOC y sobre todo el tema de la asignación de los riesgos para que después no haya los problemas que, bueno, ya conocemos, que se han dado a nivel de la ley de contrataciones y tanto a nivel de la asociación pública privada, en general, todo el sistema de contratación pública como tal. Sin embargo, se plantea la Junta de Resolución de Disputas como una forma, digamos, como tú bien explicabas hace un momento, de hacerlo más eficiente, pero en verdad ni yo lo entiendo muy bien. Explícanos, por favor, qué es esto, bajo qué directivas tiene, qué beneficios y cuál es el procedimiento que hay que seguir y qué materias se pueden someter bajo la Junta de Resolución de Disputas. Cómo no, Víctor, con muchísimo gusto. Bueno, es importante un poco para irnos introduciendo en este tema, tener presente que para que el Estado pueda cumplir con la finalidad pública, necesita entablar relaciones contractuales con el sector privado. ¿Para qué? Para que el sector privado le pueda proveer bienes, servicios, consultorías y obras. Y cuando estas relaciones contractuales son financiadas con dinero del Tesoro Público, con dinero del Estado, entonces estos contratos se rigen bajo la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento. Bien, pero ¿qué ocurre si durante la ejecución de estos contratos surgen controversias entre las partes? Desde el año 1998 lo que establecían nuestras leyes de contrataciones con el Estado es que estas controversias tenían que resolverse únicamente sobre la base de dos mecanismos: conciliación o arbitraje. Sin embargo, la novedad está que con la promulgación de la nueva Ley de Contrataciones con el Estado, que entró en vigencia el 9 de enero del 2016, la Ley 30225, esta nueva norma ha incorporado la posibilidad de incluir un nuevo mecanismo de solución de controversias, pero básicamente para el caso de los contratos de obra cuyo monto sea mayor a 5 millones de soles. Quiere decir que este nuevo mecanismo de solución de controversias, que se denomina las Juntas de Resolución de Disputas, no aplica ni para bienes, ni para servicios, ni para consultorías, únicamente para el caso de contratos de obra pública. Ahora,
¿En qué consiste este mecanismo novedoso de solución de controversias, la Junta de Resolución de Disputas? Básicamente es conocido internacionalmente como Dispute Board, se aplica en el año 1960 en Estados Unidos y ahí tenido muchísimos éxitos en diferentes partes del mundo, pero básicamente es un mecanismo en el cual, bueno, que va a estar conformado por un órgano técnico. Un órgano técnico que puede estar integrado por 1 o 3 miembros según nuestra normativa de contrataciones con el Estado. Y estos miembros tienen que ser independientes e imparciales, van a ser elegidos por las partes y van a tener como función acompañar a las partes que suscriben un contrato de obra desde que la obra se inicia hasta que la obra se recepciona. Entonces, la función o la misión que van a tener estos miembros de la Junta va a ser básicamente dos. La primera de ellas, como cualquier método de solución de controversias, resolver los conflictos que se susciten entre las partes, pero la otra función o la otra misión que tienen que cumplir los miembros de la Junta es la de prevenir las controversias. Y aquí ya podemos encontrar unas primeras diferencias entre la conciliación y el arbitraje, porque estos últimos mecanismos surgen cuando aparecen las controversias, pero no teníamos un mecanismo de solución de controversias que tenga como misión prevenir las controversias, y esta es una de las primeras bondades que va teniendo la Junta de Resolución de Disputas. Ahora, ¿cuáles son las materias que van a ser de competencia de una Junta de Resolución de Disputas en el caso de las partes decidan incorporarlos en sus contratos? Básicamente van a ser todas aquellas controversias que surjan desde el inicio del contrato hasta la recepción de la obra. Aquellas controversias que surjan después de la recepción de la obra no será competencia de la Junta. Y tampoco será competencia de la Junta las controversias que surjan referidas a temas adicionales de obra, enriquecimiento indebido, que eso tampoco la normativa lo quería ni siquiera dejar para el arbitraje. Pero digamos, las demás controversias de orden técnico, penalidades, repetición de plazo, valorizaciones de metrados mayores del 5%, etc. Y en fin, todas las controversias que puedan surgir sí van a ser de competencia de una Junta de Resolución de Disputas. Y es importante un poco también conocer cómo funcionaría ya la Junta de Resolución de Disputas. Primero, tener presente que el marco normativo respecto al funcionamiento de la Junta está regulado tanto en la Ley de Contrataciones, Ley 30225, con su modificación en el Decreto Legislativo 1341, con el reglamento, y también con la Directiva del 12, la Directiva 020 del 2016. Lo que ha establecido la directiva es que las funciones de una Junta de Resolución de Disputas básicamente van a ser tres, si queremos explicarlo en sencillo, ¿no? Va a ser una función, primero, va a realizar actividades que se le denomina como rutinarias, la función número 1, funciones rutinarias. Luego van a haber una segunda función que es una función de absolver consultas y una tercera función de resolver controversias. Y para efectos de explicar cómo estas tres funciones se pueden ir desarrollando a lo largo de una ejecución de obra, podemos poner unos ejemplos. Tenemos algunas imágenes de repente que nos pueden ayudar y de repente se podría proyectar la función número 1 de la Junta. ¿Qué ocurre? Cuando se está ejecutando una obra, imaginemos que el contratista está construyendo una carretera y está realizando sus trabajos sin mayor inconveniente, el supervisor está verificando que la obra se ejecute conforme al expediente técnico, la entidad también está verificando que eso ocurra de esa manera, y mientras no existe controversias ni dudas durante la ejecución de los trabajos, la Junta de Resolución de Disputas ya está trabajando. ¿Y cómo lo va haciendo? A través de lo que se denominan las actividades rutinarias. Va a ir a la obra, va a realizar visitas a las partes, va a tener reuniones con las partes, va a revisar la documentación cursada, y por ejemplo, cuando vaya a la obra y realice ciertas visitas, hay una dinámica bastante interesante que justamente nos permite verificar que efectivamente va a haber una función de prevenir controversias. ¿Por qué? Imaginemos que la Junta de Resolución de Disputas va a la obra, y ¿cuál va a ser la dinámica de las reuniones? El presidente o el miembro único de la Junta va a pedir al contratista que informe qué es lo que ha avanzado desde la última reunión que tuvo con la Junta y cómo ese avance está en función al cronograma contractual que tiene. Pero no solo eso, le va a preguntar además también cuáles son las dificultades que está visorando durante la construcción de la obra y cuáles son las propuestas de solución que tiene para esos posibles problemas que está viendo.
Luego le va a pedir al supervisor que también emita su opinión con relación a lo que dice el contratista. Y también la entidad se pronunciará respecto a lo que se ha manifestado. Entonces la Junta de Resolución de Disputas va tomando nota de todo lo que se va mencionando, se va realizando un informe, un acta en donde toda esa información se va recopilando, ¿no? Tú recordarás, a veces en los arbitrajes se dice que a veces el que gana un caso es quien construye mejor los hechos, ¿no? Quien tiene los mejores medios probatorios, pero en el caso de la Junta, cuando ellos tengan que resolver la controversia, a ellos no tienes que contarle qué es lo que pasó, porque ellos de alguna manera tienen la documentación ya de primera mano, ¿no? Van teniendo mucha información al respecto. Y entonces, eso es, digamos, la primera función de una junta mientras todavía no hay control, no hay ningún tipo de dudas ni controversias. Pero ¿qué pasa si la obra se está ejecutando y las partes tienen dudas respecto a algún aspecto técnico, ¿no? La función número 2. O sea, digamos, imaginen que está la carretera, se está construyendo la carretera y el contratista está excavando un talud, ve que hay un material diferente al que establecía el expediente técnico, no se sabe cuánto incluir el talud, tienen dudas respecto a qué decisión técnica realizar. Lo que pueden hacer las partes que entidad contratista es formularle una consulta a los miembros de la Junta para que sea esta los que los ayude a resolver su inquietud desde un punto de vista técnico. Ya tienen a alguien que los vaya ayudando, que los vayan orientando. Ahora, esta consulta que les emita a la Junta va a ser básicamente una recomendación, dependerá de las partes si deciden o no acatarla. Pero hay una tercera función. ¿Qué pasa si las partes no es que tengan dudas, sino lo que tienen son controversias sobre la ejecución técnica, ¿no? Entonces, en este caso, ahí sí le tendrían que solicitar a la Junta que emita un pronunciamiento respecto a la controversia técnica que le han planteado. Y la decisión que emita la Junta, y eso es lo interesante, es una decisión de obligatorio cumplimiento para las partes. Las partes se encuentran en la obligación de poder, de acatar aquello que diga la Junta. Es por eso que resulta interesante que durante la ejecución de la obra, conforme vayan surgiendo dudas o controversias, haya un órgano técnico in situ que vaya ayudando a ir disipando dudas, resolviendo controversias y sobre todo el tema de la celeridad. Porque, como tú sabes, Víctor, si surge una controversia durante la ejecución de la obra y esto se lleva a arbitraje, a veces eso genera largos tiempos, hasta que el tribunal se pronuncie, hay ciertos tiempos de espera. Entonces, más o menos pueden pasar muchos meses para poder tener una decisión respecto a algún punto y a veces las obras quedan paralizadas, a veces se empiezan a generar sobrecostos. Mientras si tenemos un mecanismo de solución de controversias que en 50 días, exagerando, puede tener una decisión que define una situación técnica, sin duda sería bastante útil, ¿no? Es decir, si se plantea la Junta de Resolución de Disputas, ¿no se suspende la ejecución de la obra? No es que, digamos, si se plantea una Junta de Resolución de Disputas, lo que significa es que, depende de qué le plantees, si le planteas una consulta o le planteas una absolución de controversia, que emitan una decisión. Si ellos tienen que emitir una decisión, lo interesante es que el plazo para que se define esa decisión es muchísimo más corto que lo que significaría ir a un arbitraje. Es decir, el plazo en cuanto, digamos, a solucionar el conflicto es más rápido hacerlo por la vía de la Junta de Resolución. Sí, es muchísimo más rápido y te pongo cifras, ¿no? Mira, si tú le planteas, de acuerdo a lo que establece la Directiva 020 del OCE, la parte interesada le plantea una solicitud de decisión a una Junta de Resolución de Disputas. Esto, lo que tiene que hacer la parte interesada es enviárselo al centro que va a administrar la Junta de Resolución de Disputas. El centro se lo envía a la contraparte, en 15 días máximo tiene que pronunciarse, se hace de inmediato una audiencia y en 20 días los miembros de la Junta ya pueden emitir una decisión. Si sacas cuentas del plazo, el tiempo para resolver una controversia es muchísimo más rápido que significaría ir a un arbitraje. Pero solamente sería sobre aspectos técnicos, no sobre temas legales, ¿no? Es sobre aspectos técnicos y digamos, por ejemplo, como te mencionaba, dentro de las competencias, ¿qué es lo que no podría entrar, por ejemplo? Temas de nulidad de contratos, eso está separado para el arbitraje, pero sí pueden haber, temas, por ejemplo, de penalidades, que a veces entran temas de interpretación contractual. Por eso que a veces lo recomendable es, cuando se va a optar por una junta, a veces que sea por un órgano conformado por 3 miembros. Por
para que puedas tener los ingenieros como órganos técnicos y también un abogado para que pueda dar el soporte legal, porque siempre las controversias va de la mano de la interpretación contractual, la revisión de la normativa, etc. Pero un abogado no puede ser miembro de la Junta, ¿no? Digamos, un abogado podría ser miembro de la Junta en el caso de que la Junta esté conformada por 3 miembros. ¿Por qué? Porque tanto la ley como la directiva establece que la única restricción de profesión es en el caso de que sea el miembro único o el presidente. Ahí tiene que ser ingeniero o arquitecto. Pero si la Junta está conformada por 3 miembros, en ese caso los otros 2 miembros no tienen limitación de profesión, con lo cual inducimos que se entiende que también los abogados o otros profesionales diferentes a ingenieros o arquitectos también podrían participar. Pero ¿cuál es la razón real de por qué se crea un mecanismo? Porque la verdad, en materia de contratación pública, como tú bien lo sabes, se usa dinero de todos, del Estado, ¿no? Y como tú dijiste, tiene un fin público, hay interés público acá. Pero si solamente es el tema del plazo en materia de arbitraje, o hay alguna otra razón más para que se haya implementado, de repente solamente es más para aspectos técnicos, ¿no? Quizás, ¿no? O de repente es porque se amplían cosas que no había respecto a las consultas, pero las consultas no estaría ahí asumiendo un rol que le corresponde al supervisor de obra, digamos, porque es quien al fin y al cabo va a resolver, es la entidad, que es el supervisor, bueno, sea la misma entidad, bien inspector o bien contra un contratista llamado supervisor, ¿no? ¿No sería una especie de más trámite, más burocracia, ponerle una instancia más, por decirlo así, en vez de irse al arbitraje? ¿Por qué no decirle al arbitraje, a los árbitros, es que resuelven 50 días y no te demores 2 años? ¿Cuál sería una razón para ti real, o es un aspecto político, no lo sé, de coyuntura quizás? Sí, cómo no. Lo que pasa es que hay que tener presente también que cuando las obras, digamos, se construyen en el mayor plazo que han sido previstas, al final ya de por sí estás generando mayores gastos al Estado. Entonces, lo que se busca es que las controversias que se susciten durante los contratos de obra se resuelvan rápido. Y lamentablemente la propia naturaleza jurídica, inclusive de un arbitraje, hace que sea difícil tener esta agilidad y flexibilidad de la Junta de Resolución de Disputas. Y al final, digamos, si vemos en perspectiva, la utilidad de la Junta de Resolución de Disputas está en que, digamos, las controversias las va a poder resolver conforme se va avanzando con la ejecución de la obra. Entonces, lo que se busca es que la obra se termine y se termine dentro del plazo previsto. Si es que hay ciertas condiciones económicas que luego las partes quieran reclamarlas, pueden irse a un arbitraje, pero lo interesante es la oportunidad, porque las partes se van a poder ir a un arbitraje, pero dentro del plazo de caducidad de 30 días de que la obra se recepcionó. Entonces, las controversias que se han podido ir suscitando en el interir van a poder ser resueltas con un mecanismo que sea más ágil por naturaleza. En realidad, es un poco la idea, efectivamente, al ser un mecanismo novedoso o nuevo en nuestro país, probablemente todavía no genere la confianza que se necesita, sobre todo en este contexto en el que nos encontramos, pero de eso se trata, un poco de tener espacios como los tuyos, Víctor, en los cuales podemos ir un poco conociendo y difundiendo un poco más los aspectos de este mecanismo, ¿no? Sí, bueno, en verdad, porque es un tema bastante novedoso para nuestro país, pero a mí realmente siempre me ha preocupado que dentro de los sistemas de contratación, en general dentro de los sistemas que se manejan como en gestión pública, tengan que de alguna manera ser eficientes, ¿no? Y bueno, tú hace un momento me comentabas de experiencias exitosas que se dieron en Sedapal, ¿no? Respecto a contratos, que es de contratación pública, pero bajo todo régimen legal. Pero yo quisiera resaltar de repente una función que yo pude leer, que es la labor de fiscalización que tiene, ¿no? Hay una labor que cumple la Junta de Resolución, o bueno, el único miembro que puede, creo, ir a la obra, ¿no? A revisar, no sé si se puede llamar fiscalización. ¿A qué se refiere esa función? Es la que comentaban, digamos, una de las facultades de la Junta de Resolución de Disputas, ya sea si está conformado por un solo miembro o por tres, es de ir al lugar de la obra a realizar inspecciones. Pero esas inspecciones básicamente tienen como propósito que los miembros de la Junta vayan recabando información sobre cuál es cómo va el proceso constructivo, qué problemas se van avisorando, cuáles son las dificultades que se están evidenciando. O sea, básicamente va a ir a revisar qué es lo que está ocurriendo. Esa es la idea un poco de esta facultad de poder ir a inspeccionar la obra, ¿no? O sea, digamos, si es que el contrato establece
de que hay que tener determinado avance, cuando los miembros de la Junta vayan, van a ir a constatar si es que efectivamente se está cumpliendo con ese avance, y si no se está cumpliendo van a preguntar qué es lo que está pasando, por qué no se está pudiendo cumplir, y todo eso se va documentando para que cuando después alguien quiera alegar que tuvo alguna imposibilidad para cumplir con tal obligación, bueno, se va a revisar qué antecedentes han habido, ¿no? Sí, bueno, Lisette, en verdad el tiempo es bastante corto bueno, quería agradecerte por haber aceptado la invitación y habernos aclarado básicamente es un mecanismo que es nuevo y que poco se habla en verdad a nivel del derecho administrativo y en el mundo de la contratación pública. Bueno, yo quisiera agradecerte y esperando otra oportunidad para que puedas venir y ahondar más sobre algún otro tema de interés. ¿Cómo no? Bien, eso sería todo hasta un próximo viernes en este programa. Muchísimas gracias. Gracias, Lisette.